¿Puedo poner que sea mi amigo? Si vos querés, sí, pero ojo con lo que hablas. Si te ves que te molesta o algo, lo sacás, ¿sí? Buenas, ¿qué tal? Diego, creo que tenés el micrófono abierto. Bueno, yo les voy a dar la clase hoy de Adam Smith. Vamos a ver un poco de la riqueza de las naciones. Vamos a repasar. Gracias, ahí lo apago. ¿Me escuchan bien entonces? Eso es bueno. Eh, bueno, Escucho bien. genial. Buenísimo. Bueno, cualquier duda que tengan, abran el micrófono y pregunten directamente. Yo voy a estar haciendo la presentación, así que no creo que pueda leer el chat, porque me parece que no lo muestra, pero después, cuando termine, lo leeré y bueno, eso es. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver la riqueza de las naciones, vamos a repasar un poco cada capítulo, vamos a charlar de qué se trata y eso. Bueno, en el primer capítulo, Smith, no sé si alguien tuvo la oportunidad de leerlo, ¿alguien lo leyó? ¿Alguien pudo ver qué onda, leer algo? Bueno, tomo Hago una consulta. Sí. En el cronograma tenemos que de la riqueza de las naciones hay que leer del capítulo 5 al 10. No, eso está mal, pero ya lo vamos a hablar, pero ya lo contesto ahora, pero lo voy a reiterar al final de la clase, pero no, lo que tienen que leer es esto. Y yo lo que les sugiero ampliamente es que el capítulo 1, 2, 3 y 4 es de lectura obligatoria. Esos los tienen que leer. Pero el 6, 7 y 9, que también entran, convendría leerlos, es conveniente, pero si no pueden, quédense con lo que está en el PPT, que yo creo que alcanza y en la clase de hoy. Pero, por favor, el 1, 2, 3 y 4 sí. Sí. Sí, buenísimo. Ok, genial. Bueno, voy a mutear a Didier, porque el micrófono abierto. No sé si querés decir algo. Ok, bueno. No, estamos, gracias. No, bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, hecha esa aclaración, empecemos. Bueno, en el primer capítulo, Smith directamente responde cuál es la causa de la riqueza de las naciones. ¿Vieron que el título del libro es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones?
Bueno, lo dice en el primer capítulo, directamente. La causa de la riqueza de las naciones es la división del trabajo. Entonces, vamos a ahondar un poco en esa idea, que es bastante importante, creo yo, y tiene bastante originalidad. Pero desde ya sepan que en Smith, aparentemente, la causa del crecimiento es la división del trabajo. ¿Y por qué? Bueno, Smith da 3 motivos de por qué la división del trabajo es la causa de la riqueza. Él dice que, por un lado, genera mayor destreza, por otro lado, un ahorro de tiempo, y por otro lado, innovación tecnológica. Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de estos 3 puntos. ¿Por qué mayor destreza? Porque cuando vos haces una sola tarea, aprendés a hacerla mejor, la haces mejor. Esto es bastante evidente, creo yo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un grupo en la facultad, tenemos que hacer un TP, algo así, nos dividimos las tareas. ¿Y por qué nos dividimos las tareas? Bueno, si Smith tiene razón, es porque esa división de tareas es más productiva, es más eficiente. Por ejemplo, cuando yo me encargo de una sola cosa y no tengo que encargarme de muchas a la vez, puedo ocuparme mejor de eso. Bastante trivial lo que estoy diciendo, pero básicamente eso. Entonces, ese es un motivo, mayor destreza en el trabajo. 2, ahorro de tiempo. Lo que quiere decir ahorro de tiempo es que básicamente vos al pasar de una tarea a la otra, perdés tiempo, dice Smith. Y cuando te enfocás en una sola cosa, cuando te especializás, que es lo que propicia la división del trabajo, te ahorrás ese tiempo que perdiste pasando de una tarea a la otra. Y el tercero es innovación tecnológica. Bueno, ahora voy a charlar un poco más de esto de innovación tecnológica, que es lo más interesante, pero por lo pronto bastante sencillo. El primer capítulo es bastante simple, creo yo, es muy al punto, derecho, es la causa de la riqueza de las naciones, es la división del trabajo. Bueno, acá lo que les comentaba recién, los obreros aprenden a hacerla mejor, se perfecciona, etc. Se ahorra tiempo. Y me interesa el tercer motivo. Él dice innovación tecnológica. Es curioso esto, porque Smith dice que la división del trabajo genera innovación. No sé si a alguien le parece raro, creo que yo cuando lo leí por primera vez me pareció raro, es ¿por qué la división del trabajo genera innovación tecnológica? ¿Alguien, si alguien tiene algún aporte, algo que quiera decir, por supuesto, abra el micrófono, pero lo que dice Smith, y él da un ejemplo muy divertido, dice que hay un niño, bueno, la historia que cuenta Smith probablemente es falsa, o al menos eso dice en la nota al pie de mi edición, pero él dice, hay un niño que está encargándose de no sé qué proceso productivo, bueno, había trabajo infantil en esa época, está cuidando un horno, no sé, algo así, y quiere ir a jugar el niño, está aburrido, está harto, emplomado de estar ahí cuidando el horno, y en un momento tiene ganas de ir a jugar. Entonces, después de estar tanto tiempo ahí cuidando el horno, aburriéndose, se le ocurre una manera, se le ocurre una máquina, una técnica que lo reemplaza en su tarea. No me acuerdo cuál era la tarea que tenía que hacer, sinceramente. Si lo leen en el primer capítulo, ahí está. Pero, entonces, lo que Smith está diciendo ahí, según entiendo yo, es que al enfocarte en una sola tarea mecánicamente, aprendés mejor de ella. Y al aprender mejor de ella, se te ocurren maneras, técnicas nuevas, tecnología esencialmente, que pueden reemplazar el trabajo humano. Entonces, es interesante porque fíjense que usualmente nosotros, creo yo que los economistas por ahí pensamos que la tecnología es como algo exógeno, algo que viene dado de afuera. Se le ocurre a alguien o alguien toma la decisión consciente de invertir en tecnología, en ciencia, y así se innova. Bueno, Smith no dice algo así. Lo que dice Smith es que la innovación es endógena al crecimiento económico. Es decir, no es una causa del crecimiento, sino que es un efecto de la misma causa del crecimiento, que es la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo genera innovación tecnológica. Eso es muy interesante, porque de vuelta, es un modelo de tecnología endógena. Creo yo que es bastante adelantado para la época. Endógena, etc. Bueno, entonces, pero brevemente, dicho eso, Smith nos da la respuesta por cuál es la causa de la riqueza. Entonces, en la división del trabajo.
porque genera mayor destreza, ahorro de tiempo e innovación. ¿Alguna pregunta hasta acá con algo? Bueno. Bueno, esto es interesante. Acá, esto no lo vamos a tocar mucho ahora porque está en los capítulos subsiguientes, pero es interesante porque lo que dice acá es que el mercado es una forma de cooperar. De vuelta, es algo que creo yo que es bastante novedoso y original, porque nosotros tendemos a pensar el mercado como, no sé, quizás a veces se lo piensa como un lugar de conflicto, de intereses, cosas así. Smith dice todo lo contrario. Es un lugar donde hay cooperación social. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver por qué mejor, en más profundidad, pero fíjense que gracias a la división del trabajo, que es una forma de cooperación, dice, la persona más humilde puede disponer de cosas indispensables y necesarias. Entonces, esta idea ahora está un poco en el aire, pero lo interesante es eso, que la división del trabajo es una manera en la que cooperamos. ¿Por qué? Porque en la división del trabajo nadie puede producir todos los bienes por sí mismo. Yo estudio economía, etcétera, y necesito un montón de cosas para vivir. Necesito comida, etcétera. Si no hubiera división del trabajo, tendría que producirlas todas por mí mismo. Pero al haber división del trabajo, yo no tengo que saber hacer nada, como les habrá dicho Diego en alguna clase. Yo no sé hacer nada, pero afortunadamente, todos nosotros idealmente vamos a saber hacer una sola cosa muy bien. Vamos a especializarnos mucho en una sola cosa. Y eso va a generar tanta productividad en el trabajo que hacemos, que vamos a generar un gran excedente de producto de ese trabajo. Y lo vamos a poder intercambiar por el excedente de otra persona. Es decir, no va a ser una economía de subsistencia, donde todos tengamos que producir todo por nuestra cuenta, sino que gracias a esa división vamos a cooperar entre nosotros y vamos a beneficiarnos de esa cooperación. Ese es el mensaje, ese es uno de los mensajes al menos. Por supuesto, no necesariamente tiene que ver con mercado, división del trabajo, ¿no? Porque puede haber división del trabajo en una sociedad socialista, etc. La parte de los mercados tiene otro aspecto. Sí. No la da, Diego. No sé si alguien quería hacer algún aporte o algo, porque alguien abrió un mic, pero por ahí fue por un error. Bueno, tomo el silencio como que no. En fin. Bueno, otro punto interesante también que está acá en el primer capítulo es algo que voy a decir muy brevemente, pero que Smith ve, que es un hecho que también podemos ver hoy en día, que es que la riqueza que causa la división del trabajo y el crecimiento económico, de alguna manera achican la brecha entre los más ricos y los más pobres, al menos de una forma cualitativa, ¿no? Porque fíjense que acá lo que dice es, las comodidades de un príncipe europeo, o sea, del europeo más rico, no exceden tanto a las del europeo más pobre, un campesino, como las del campesino europeo superan a las del individuo más rico de África, un rey de África, no sé. Por supuesto es bastante obsoleto el lenguaje, la manera de poner esto, pero no importa. Es algo así como que el último decil en el país rico, o el último percentil, o como lo quieras, es más rico que el primer decil en el país más pobre. Y eso es un efecto de la división del trabajo y del crecimiento económico. Y es algo muy interesante también. Pero bueno, vamos a movernos de tema. Entonces, respondida a la pregunta de cuál es la causa de la riqueza de las naciones, la responde muy rápido, en 3 páginas más o menos, de un libro que tiene 900. Smith lo que se pregunta es, bueno, dijimos, la causa de la riqueza de las naciones es la división del trabajo. ¿Y cuál es la causa de la división del trabajo? Bueno, esto es curioso. La causa de la división del trabajo es la propensión al intercambio que todos los humanos tenemos naturalmente. Raro. Dice que todos los humanos tenemos naturalmente una propensión a intercambiar cosas. No trata de explicarla mucho, no le trata de dar mucha explicación, dice que es uno de esos datos que tenemos que tomar como dados. Simplemente sabemos que los humanos tienen una propensión al intercambio. Dice, no podemos darle una explicación ulterior,
o quizás en la consecuencia de las facultades discursivas y del lenguaje. Dice que es común a los humanos, pero no a los animales. Nosotros lo que sugerimos, parece ser que sí por el chat. Ah, buenísimo ejemplo, los chicos con figuritas. Sí, sí, claro, exactamente. Ellos están ahí cooperando, generando un óptimo social, un óptimo de Pareto. Bueno, no importa. El punto es... ¿En qué me quedé? Ah, sí. ¿Cuál es el origen de la propensión al intercambio? Bueno, nosotros lo que les proponemos a ustedes, esto es una interpretación que hace un tipo, no está en Smith. Smith se queda con esto, no podemos explicarla, etc. Bueno, hay un autor, Vernon Smith, que no hay que confundir con Adam Smith, que dice, en realidad lo que Adam Smith estaba tratando de nombrar era la reciprocidad. Y lo que él dice es que los humanos, hay alguna parte en nuestro cerebro que evolucionó para tener un registro mental de cuándo nos hacen favores y pretender devolverlos. O sea, tenemos como una especie de tendencia, propensión a la reciprocidad. Ahora, esto es interesante, y acá, esto ya les habló Diego, me parece, pero esa tendencia a la reciprocidad, de vuelta, esto es una interpretación que hace Vernon Smith sobre cuál es el significado de la propensión al intercambio, que a mí me parece acertada. Y yo recomendaría fuertemente leer este paper de Vernon Smith porque es muy interesante. Pero supongamos que es eso, ¿no? Reciprocidad. Bueno, tenemos esa propensión natural, esa reciprocidad natural con todos. Bueno, Smith mismo, y Hume también, hubieran dicho que no. De hecho, Hume lo dice en un pasaje muy polémico, no sé si muy polémico, pero interesante, que dice que no hay tal cosa como la bondad natural. No hay tal cosa como la benevolencia y el amor por el género humano universal, no existe. Hume dice eso. Hume es muy cercano a Adam Smith, ambos forman parte de la Ilustración escocesa, que es como una misma corriente filosófica de Escocia de 1700. Él dice, no hay tal cosa como el amor universal por la humanidad, sí. Yo claramente no amo en la misma medida a un humano que, no sé, está en la otra punta del mundo, que como amo a mis pares, a mis padres, a mis vecinos, o a quien fuera. Entonces, si no hay tal cosa como una bondad natural, ¿qué es lo que hay? Y aquí hay algo que es un malentendido, que mucha gente piensa, que como Hume, Adam Smith, etc., no parecen creer en esta cosa de la bondad natural, en el buen salvaje de Rousseau, lo que piensan es, bueno, Hume y Smith ven al humano como naturalmente egoísta. Seguro lo habrán escuchado eso. No me quiero detener mucho con esto porque lo hablaron con Diego, ¿no? Hablaron del egoísmo, la simpatía y todo eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien, entonces lo voy a pasar brevemente, pero esencialmente la idea es, la simpatía es nuestra capacidad de participar en las emociones del otro, cuando no son las nuestras. Es decir, a eso Hume y Smith le llamaban simpatía. Por ejemplo, cuando otra persona siente dolor, yo siento dolor, aunque no me haya pasado nada. Y él dan un ejemplo bastante trivial, pero por ejemplo, cuando vemos a alguien que se pega el dedo chiquito del pie con un mueble, nos estremecemos, como que nos contorsionamos de dolor, pero no nos pasó nada. Entonces, Hume y Smith dicen, eso es la simpatía, eso es nuestra capacidad de participar en las emociones del otro. Y esa capacidad, así como existe para el dolor, existe para la felicidad y para el amor. Cuando yo veo a alguien feliz, quizás me siento feliz yo, aunque la causa que lo hace feliz a él no esté operando sobre mí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro, sí, sí. ¿Esto es lo mismo que empatía? Sí, sí, yo Bueno, diría que sí. O sea, está ellos bien, le llaman simpatía, no sé por qué motivo, pero nosotros es le a lo que nos llamaríamos a esto referimos. empatía, ¿no? Ah, listo, está bien, sí, por eso. Me estaba confundiendo. No, está perfecto. Buena aclaración, sí. Sí, sí. Nosotros le llamamos empatía hoy en día. Bueno, ellos le llamaban simpatía, no sé por qué. Pero ese es el punto. Participamos de las emociones del otro. Entonces,
Eso ellos lo dicen en polémica con un tipo que se llamaba Bernard Mandeville, que tiene un poema que se llama algo de las abejas, la fábula de las abejas, eso, que decía que los humanos somos malos, somos malvados, que la moral es una mentira, que nos contamos solo para aprovecharnos de los otros, toda una serie de cosas de ese estilo. Y ese autor generó polémica en ese entonces Hume y Smith le están contestando a él, y están diciéndole, no, chabón, no somos naturalmente malos. Hay algo llamado simpatía, sentimos algo por los demás. Pero la simpatía, y acá viene la cosa, es limitada. Es limitada. Smith hace todo un estudio de la simpatía. Ya está en la teoría de los sentimientos morales. No vamos a andar en él. Pero veamos lo de Hume. Hume lo que dice es, ¿por qué yo siento esa simpatía? ¿Por qué yo soy capaz de participar de las emociones del otro que no soy yo, que no es yo? Bueno, porque nuestra mente funciona con algo llamado leyes de asociación de ideas. Leyes que son, por ejemplo, cuando vemos, les voy a dar un ejemplo trivial. Cuando vemos un incendio, cuando vemos fuego a un par de metros nuestro, sentimos calor. O en el cuerpo, no sé, porque estamos asociando, o no es un buen ejemplo. Bueno, no importa, estoy un poco creativo, la verdad. El punto es que nuestra mente asocia cosas por contigüidad, por semejanza, cosas así, sí. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien parecido a nosotros, nos recuerda a nosotros sintiendo esas emociones, y las sentimos también, pero las sentimos en menor medida cuanto menos se parece a nosotros. Jung tiene una frase que me parece muy linda, que dice, un chino es buena compañía en la luna, pero acá en la Tierra es un extraño, un forastero. Claro, porque un chino en la luna, donde no hay ningún otro humano, es el único ser humano, entonces está con nosotros y nos sentimos en compañía. Pero bueno, no voy a extender más sobre esto, dije que lo iba a hacer breve y no lo estoy haciendo. El punto es, la simpatía es limitada. Y si la simpatía es limitada, entonces las relaciones sociales en una sociedad grande, a gran escala, no pueden estar reguladas por la simpatía. Yo necesito, dice Smith, la cooperación y existencia de la multitud, pero mi vida entera no me alcanza para conquistar la amistad de mucha gente. Entonces, ¿cómo en una división del trabajo yo entro en contacto con otro? ¿Cómo yo hago que el otro, que vive lejos, etcétera, que no tiene nada que ver conmigo, coopere conmigo cuando hay división del trabajo? Bueno, lo dice Adam Smith, apelando a su autointerés o al egoísmo de las personas. Entonces, está la famosa frase, que todos sabemos de memoria, es, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Yo no voy al panadero y le digo, sos mi amigo. A ver, o sea, yo no voy al panadero y le digo, confía en mí, que yo te voy a pagar el pan que me estás dando hoy, mañana, confía en mí, porque son mi amigo de toda la vida, porque no sé, porque es mi padre, lo que sea. No, yo digo, bien, te pago con dinero. Y si no tengo dinero ahora, bueno, apelo a tu autointerés. Te pago en un futuro con un interés. Bueno, eso es apelar al autointerés. Lo que está diciendo es la manera en la que cooperamos en ese entramado de división del trabajo es con a través de apelando al autointerés y no a la simpatía. Bueno, esto ya lo habían visto con Diego, así que no debe ser nada novedoso. Pero el mensaje central entonces del capítulo es que la causa de la división del trabajo es una propensión al intercambio que tenemos. Raro. Y después esto es interesante, lo de todo esto del mercado, es una forma de cooperación. Eso significa que los mercados son una forma en la que cooperamos, en la que entramos en contacto e intercambiamos nuestro producto, apelando al autointerés, sin necesidad de simpatía. Eso es increíble, porque significa que en una sociedad muy diversa, donde hay gente de distintas religiones, distintos idiomas, etc., aún así se puede cooperar. Aún así podemos entrar en contacto con nosotros. Bueno, ahora viene otro capítulo, capítulo 3, que es interesante, donde dice,
la división del trabajo es limitada por la extensión del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice es que, y acá voy a saltar directamente a la explicación y ahora vuelvo a lo anterior. Cuando el mercado es muy pequeño, nadie se anima a dedicarse por entero a una ocupación, por falta de capacidad de cambiar el sobrante de producto de su trabajo. Es decir, dijimos que la división del trabajo genera mucha riqueza, genera que el trabajo sea más productivo. O sea que la división del trabajo lo que hace es generar más producto. Pero si genera más producto y yo estoy en un mercado chico, ¿qué va a pasar cuando yo intente colocar ese producto en el mercado? Pregunta. Probablemente no se necesite mucho. Claro, y si no se necesita mucho, ¿qué podría pasar? Va a haber un Profundo. excedente. Va a haber un excedente, sí, pero en nuestros términos de economistas van a bajar los precios, ¿no? Porque hay un exceso de oferta. Y si bajan los precios, recuerden que el beneficio que obtiene el empresario es el ingreso total que obtuvo por ventas en ese mes o lo que sea, sobre la inversión, ¿no? Inicial. Bueno, eso va a hacer que baje la tasa de retorno, pi, pongámosle. Y si baja la tasa de retorno, entonces nuestro proyecto quizás ya no sea tan rentable y no lo emprendamos. Bueno, esto es una explicación un poco económica que no da Smith. Él lo que dice es esto, este párrafo, que en un mercado chico vos no te animás que creo yo que lo que debe estar pensando detrás es algo así, mi intuición es lo que yo interpreto, que es que cuando el mercado es muy chico, la división del trabajo no es viable, deja de ser tan viable, porque la división del trabajo obviamente aumenta la productividad por el motivo que vimos antes. Y si aumenta la productividad y aumenta la riqueza, entonces, bueno, va a generar mucho producto. Y eso es un problema en el mercado, chicos. Entonces, ¿cuál era el Tengo una mecanismo? pregunta Sí, ahí con sí, eso. claro. ¿Mercado chico te referís a un mercado con pocas personas o a otro concepto que hace que sea chico? Eso no me queda claro. No, yo creo que Smith se está refiriendo a un mercado con pocos consumidores, es decir, poca gente. Sí. Perfecto, gracias. Y de hecho es interesante, porque ¿cuál es la implicancia de esto, de alguna manera? Que las naciones que son abiertas al comercio pueden profundizar la división del trabajo y enriquecerse. ¿Por qué? Porque cuando vos sos un país abierto económicamente y comerciás con otros, estás formando parte de una división del trabajo a grandísima escala. Estás formando parte de la división del trabajo mundial. Para mucha gente eso es malo. Por ejemplo, para mucha gente que Argentina se especialice en hacer productos agropecuarios, que forme parte de la división del trabajo con ese rol es malo, porque no tenemos industria, etc. Vamos a hablar un poco de esas ideas. ¿Eso tiene que ver, disculpa, con la parte de ventajas comparativas de David y Ricardo? Claro, exacto. Y de hecho, Smith formula algo llamado ventajas absolutas. No lo vamos a ver nosotros, pero lo que dice Smith es que es la idea como que previa a las ventajas comparativas es, che, si Argentina es mejor produciendo grano, e Inglaterra es mejor produciendo, no sé, ropa, que comercien entre sí. Bueno, Ricardo dice algo aún más fuerte. Esa idea es medio de sentido común, ¿no? Pero Ricardo dice algo más fuerte. Ponele que Inglaterra sea mejor haciendo ropa y grano que Argentina. Ponele que sea mejor haciendo las dos cosas. Aún así van a beneficiarse del comercio. Aún así van a beneficiarse de la especialización. Esa es la idea de ventajas comparativas de Ricardo, como un teorema más fuerte de la idea de la visión del trabajo y de que son posibles las ganancias del intercambio. Sí. Bueno. ¿En qué estaba? Bueno, eso, o sea, nosotros participamos de una división del trabajo mundial y a través de participar de esa división del trabajo mundial nos especializamos más, aprendemos mejor a hacer lo que estamos haciendo y al aprender mejor a hacer lo que hacemos, aumenta la productividad del trabajo, lo que aumenta el producto por hora de trabajo, vale la redundancia, es decir, somos más ricos. Pero fíjense que si yo me corto de eso,
en una nación cerrada. Yo me corto de la división del trabajo, me salgo. Entonces, la división del trabajo tiene una cota, tiene un límite. No puede profundizarse tanto como en una sociedad abierta donde los mercados son muy grandes. Y si la división del trabajo tiene una cota, quiere decir que el proceso de especialización y de aprendizaje que generan se detiene en un momento. Y la economía se estanca. Deja de aumentar su PBI per cápita. Pónganle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Yo creo que es una idea muy interesante, muy fuerte. Es debatible, por supuesto. Hay mucha gente que está en desacuerdo con esto. Que cree que la división del trabajo es mala para algunos países y buena para otros. Esa es la idea del proteccionismo, esa es la idea del estructuralismo. Pero por ahora, viendo qué pensaba Adam Smith, bueno, él hace un caso que creo yo que es bastante sólido en favor de la apertura comercial. Porque apertura comercial es igual a más división del trabajo, lo que es igual a más aprendizaje, más especialización, más productividad y más riqueza. Bueno. Santi, acá es donde habla de los ejemplos históricos de los países que tienen vías navegables y eso. Sí, eso está en la diapositiva. Okay, bueno, dale. Como les mencionaba, como dijo recién Diego, fíjense, esto es interesante, porque ¿qué observa? Smith hace una observación en este capítulo, que es, fíjense los países que tienen acceso a vías fluviales, es decir, que tienen un puerto cerca, como por ejemplo los países del Mediterráneo, Italia históricamente, Grecia, o Inglaterra, que tiene el río Tames y tiene un acceso a los océanos mundial, al océano Atlántico, etc. Bueno, en esos países hay una cosa con el transporte marítimo que hace en ese capítulo, un argumento, que dice, el transporte marítimo tiene rendimientos crecientes a escala. Los costos unitarios, marginales, tienden a decrecer. ¿Por qué? No sé, motivos técnicos que hacen que sea más barato enviar algo por barco que enviarlo por tierra en esa época. Hoy en día sigue pasando, creo yo, es decir, gran parte del comercio internacional no se hace por aviones, se hace por barcos. Son más baratos por una cuestión tecnológica, que yo conozco, porque como economista no sé nada de eso, pero el punto es que si eso es así, si hay rendimientos crecientes a escala en el transporte marítimo, los países que tengan acceso a vías fluviales tienen una ventaja en el comercio, pueden tener mayor capacidad comercial, y eso hace que tiendan a profundizar la división del trabajo, y eso hace que tiendan a ser más ricos. Pero pasa lo opuesto en los países que no tienen acceso al mar. Por ejemplo, hay un tipo de país que en inglés se llama landlocked. Quiere decir, está cerrado dentro de un continente y no tiene acceso a vías fluviales. Por ejemplo, Bolivia, que no tiene costas. Acá está Bolivia. No sé, hay muchos en África subsahariana, Malí, qué sé yo, Malí creo que no. No sé, Sudán, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Él dice, Smith pone ejemplo de África subsahariana. Como no tienen acceso a vías fluviales, pueden comerciar menos, y al comerciar menos, no pueden profundizar tanto la división del trabajo y no se enriquecen. Bueno, es una curiosidad, no es realmente la esencia del argumento del capítulo. Lo importante del capítulo es esto, que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Entonces, cuanto más extensión del mercado, más división del trabajo, lo que significa mayor riqueza. Pero esto es interesante igual. Bueno. Perdón, yo no entendí por qué si el mercado es chiquito, digamos, no hay incentivos como a la división del trabajo. Bueno, yo creo que podés pensar varias razones. A mí, si alguien, Diego, si tenés alguna manera mejor de pensarlo que la que yo dije, bienvenido sea, pero yo el argumento que les ofrezco es el siguiente, que creo yo que se acerca bastante a lo que dice en este párrafo. La división del trabajo, habíamos dicho, que genera mucho producto por unidad de trabajo. Es lo que hace, es su efecto. Entonces, al generar mucho producto, genera mucha oferta. Y vos, si no querés que los precios bajen, necesitas una demanda correspondiente. Ahora, si estás en un mercado chico, la demanda va a estar ahí acotada. Entonces, yo entiendo que esto puede pensarse quizás de otras formas. Bueno, hay alguien aportándolo en el chat. Pero esencialmente es eso que estoy diciendo. Entonces, al pasar eso, el precio de las mercancías va a bajar. Va a bajar su tasa de retorno,
la tasa de retorno al inversor y no va a ser tan rentable producir tanto. En otras palabras, no tiene capacidad para cambiar el sobrante del producto de su trabajo. Creo yo que eso es lo que está diciendo Smith. Entonces, como hay mucha oferta y bajan los precios y baja la tasa de retorno del inversor, no es tan rentable y no se profundiza tanto. Tiene un límite, tiene una cota superior, la división del trabajo, dada por la extensión del mercado. No sé si eso lo hizo claro o no. Sí, sí, creo que ahí yo había entendido otra cosa, nada que ver, y ahí me quedó un poco más claro, así que gracias. Bueno, no, de nada. Yo tengo la intuición, que no sé si será muy bueno o no, que si hay una epidemia zombie, ponele, y quedamos nosotros 50 personas o 60 en el mundo, claramente seríamos horriblemente pobres. Eso, digo, y cada uno de nosotros tendría que aprender a hacer 1.000.000 de cosas y nuestro nivel de vida bajaría de manera abrupta, ¿no? Yo creo que eso sirve para pensar en la relación que hay entre la riqueza y la extensión del mercado. Sí, totalmente. Claro, yo me había imaginado algo parecido, como que quizás no sé si voy a encontrar las cosas básicas en un mercado tan chico, entonces en vez de especializarme en una sola, me aseguro de tener todas las básicas y las produzco yo mismo. Perfecto. Sí, Algo perfecto. así. Sí, si hacen yo creo que si hacemos todos el ejercicio mental de ver a nuestro alrededor y pensar qué sabemos hacer nosotros de todo lo que tenemos, ahí te das cuenta que realmente dependemos para cualquier cosa de la colaboración impersonal de la que habla Smith con millones de personas que no conocemos, etcétera, etcétera, que es lo que yo creo que está tratando de mostrar acá en estos capítulos, o digo, uno de los temas así fundamentales, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, me parece muy bueno el aporte de Javier y lo que dice Diego, me parece que sí, exactamente así. Bueno, sigamos. Del origen, y algo que no puedo leer acá, del origen y uso de la moneda. Bueno, en este capítulo es de lo que dice, trata de ver cuál es el origen de la moneda. Y él lo que dice es, en un inicio, al principio, siempre que ustedes lean estas frases, no se las tomen tan literalmente. Smith no está tratando de identificar un año histórico en el cual no había moneda, y eso, no sé, si no lo hubiera, refutaría su teoría. Creo yo que lo que está planteando es más bien como la idea de que estas instituciones no son, no están con nosotros desde que no hay nada en nuestra constitución biológica que implique, no sé, usar dinero, sino que es una institución que emerge espontáneamente para resolver ciertos problemas. Bueno, voy a hablar un poco de eso. Pero... me olvidé de mencionar algo. Me olvidé de mencionar algo, perdón, que vuelve al capítulo 2. Es una tragedia que no lo haya puesto en la diapositiva. Pero bueno, hablando de esto del orden espontáneo, que ya lo habrán hablado contigo. Smith dice al principio del capítulo 2, nadie planifica la división del trabajo. A nadie se le ocurrió, división del trabajo, llevémosla a cabo porque es mejor. Sino que lo que pasó fue que por esta propensión al intercambio que tenemos, fue emergiendo espontáneamente, naturalmente, pero no hay un planificador al que se le haya ocurrido, sino que emerge espontáneamente debido a la propensión al intercambio que tenemos. Bueno, eso, solo quería remarcarlo porque no lo puse y es importante. Bueno, volviendo al tema del dinero, él dice, imaginemos una sociedad en la que hay división del trabajo, pero no hay dinero. Cada uno produce sus cosas. Bueno, aparece un problema con el que ya están familiarizados. La doble coincidencia de deseos. Porque en esa sociedad, donde hay división del trabajo pero no hay dinero, yo tengo que intercambiar mi producto con otros. Si soy el panadero, necesito carne, necesito la carne de ese tipo. ¿Y cómo lo hago? La obtengo por trueque. Te doy esto de carne, te doy esto de pan, y vos me das esto de carne. El problema, como ya saben, es que el trueque es una forma de cambio ineficiente, porque requiere la doble coincidencia de deseos, lo que nos implica estar todo el tiempo buscando y teniendo costos de transacción enormes para llevar a cabo un intercambio. ¿Por qué? Porque yo para intercambiar necesito que el carnicero, o necesito que el panadero, necesite carne justo en la medida en la que yo le puedo ofrecer pan. Es decir, bueno, cambié de roles, lo cual quizás lo confundí un poco, pero el punto es, yo necesito no solo que el tipo que tiene lo que yo quiero
quiera lo que yo tengo, sino que además necesito que lo haga en la justa proporción en la que yo quiero mi bien. O sea, muy ineficiente. Es terrible, porque básicamente lo que significa es que cuantas más necesidades tenga yo, más tiempo tengo que gastar tratando de encontrar tipos que necesiten exactamente lo que yo quiero. Entonces, es como forma de intercambio. El trueque es una institución muy ineficiente. Tiene enormes costos de transacción. Por este motivo de la doble coincidencia de deseos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con esto? Sí, sí, lo entiendo. Perfecto. Bueno, entonces, por este motivo, como es difícil, Smith dice que surge espontáneamente el dinero. ¿El dinero qué es? Es un medio de cambio y es una reserva de valor. Esencialmente esa es la función que tiene, para resolver el problema de la ineficiencia del trueque, pero surge espontáneamente, a nadie se le ocurre. Y por eso vemos que en tantas sociedades distintas emergen formas de dinero diferentes. Por ejemplo, la sal, el ganado, hace todo un listado medio largo de qué formas de dinero se utilizaron a lo largo de la historia en distintas sociedades. Pero al final predominan los metales, el oro, la plata y el cobre. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de ser duraderos. O sea, si la sal es mi moneda, o si el ganado es mi moneda, entonces yo, por ejemplo, si quiero consumir, no sé, en un mes algo, y recibí un pago hoy, bueno, el ganado tiene que seguir vivo hasta el mes que viene, y quizás se enferma, muere, y no puedo tener lo que quería. O sea, el ganado es un mal medio de cambio, porque no tiene esta propiedad de ser duradero. Entonces, como los metales son duraderos, funcionan como depósito de valor, me permiten diferir consumo intertemporalmente. ¿Qué significa eso? Significa, yo no quiero consumir hoy, pónganle, querría consumir mañana algo, bueno, necesito que mi moneda conserve el valor que tiene hoy hasta mañana. Ese problema intertemporal, que tiene que ver con la inflación, ¿no? Pero bueno, no importa. Los metales lo resuelven mejor que otros medios de cambio. Y además son divisibles. Lo cual significa que si yo quiero, por ejemplo, un bien, no sé cómo sería si uso ganado, no puedo darle la mitad de mi oveja a un tipo, ¿no? Que mate a la pobre oveja, pero en cambio con los metales los puedo fraccionar en cosas más chiquitas siempre, en centavos, etc. Con lo cual tienen esas ventajas y por eso tienden a prevalecer como moneda. Pero dice, aunque los metales son mejores, tienen problemas. El problema es que es difícil determinar su valor y también son susceptibles a la falsificación. También se los puede falsificar. ¿Qué se hacía en esa época? Y hay algo llamado, no sé si lo conocen, oro de los tontos. Básicamente es un metal que es muy parecido al oro, en su contextura, en su color, es casi idéntico al oro, pero no es oro. Es una serie de compuestos químicos mezclados para generar algo parecido al oro. Bueno, si uno hiciera eso, podría falsificar oro y podría falsificar los billetes y ganar poder de compra de esa forma. Lo cual es un problema. Porque después, ¿quién te acepta un billete falso si lo descubre, no? El punto es, también lo que se hacía era agarrar oro y meterle un porcentaje de cobre, de otro metal más impuro, para de esa manera obtener el mismo pesaje, pero con menos oro. De vuelta, son todas maneras de falsificar la moneda. Y los metales son susceptibles a eso. Entonces, Smith dice que para resolver ese problema se inventan los sellos públicos. ¿Qué son los sellos públicos? Una autoridad, alguien, dice, emito el dinero y te certifico que es puro. Te certifico que es buen dinero, que es oro de 5 quilates, no sé cómo es. Entonces, cuando hay una institución que certifica la pureza del metal y el valor de la moneda, entonces, resuelve el problema. A ver. Sí, perfecto. Y eso lo va a decir Smith ahora. Porque está bien, yo ya no puedo falsar la moneda, tiene un sello público, pero ¿es infalsable? ¿Nadie la puede falsar? Les pregunto. Sí, se puede. ¿Quién la va a falsar?
Exacto. Claro, la institución. Perfectamente. Es exactamente lo que señala Smith. Sí, resolvió el problema para el público general, pero no del todo. Porque aparece otro inconveniente que hoy en día le llamamos señoreaje, ustedes lo estudian en macro, que es nada menos y nada más que el que falsifica la moneda es el señor que la emite. Hace exactamente eso. Y Smith lo dice: a mi modo de ver, en todos los países del mundo, la avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos disminuyeron grandemente la cantidad real de metal que originariamente debían contener las monedas. Entonces, nosotros le dimos a los príncipes, a los señores en esa época, hoy en día el Banco Central, la autoridad de emitir dinero, el monopolio de emisión de dinero. Es dinero, en nuestro caso es dinero fiduciario, pero siempre es dinero que tiene el backup de una autoridad. Y ninguno de nosotros lo puede falsificar, o al menos es muy difícil. Pero el que lo puede falsificar es esa autoridad. Y Smith señala que hay un problema, porque hay una tendencia probablemente, en que si vos le das el incentivo a alguien a abusar de eso, es muy probable que lo tome. Esto tiene que ver con la teoría de los sentimientos morales y con todo un tema que tiene que ver con algo que podríamos llamar incontinencia de las pasiones, pero para no ponerse tan escolásticos, hablemos solamente de incentivos y digamos que básicamente el Banco Central tiene un incentivo a hacer señoreaje, porque él en un principio gana poder de compra, emite un montón de plata, la usa se la manda al tesoro, el tesoro la usa para comprar bienes, eso le conviene en un principio. ¿A quién no le conviene? A nosotros, porque en la medida en la que eso pasa, y en la medida en la que por ciertas vías, etcétera, eso genera inflación, lo habrán visto con Hume, entonces nuestra moneda pierde valor. Y bueno, Smith acá lo señala. Él no le pone el nombre, pero lo llamamos señoreaje y viene de esto, de que era algo hecho por los señores feudales que tenían monopolio de la emisión de moneda. Bueno, lo último importante del capítulo es esta cuestión del valor de uso y valor en cambio. Smith agarra y hace esta distinción. Él está investigando qué es el valor. Y él dice que hay dos acepciones de la palabra valor. Una es el valor de uso y otra es el valor en cambio. El valor de uso es la utilidad que tenga un bien en específico. Una mesa me sirve para apoyar cosas, una silla me sirve para sentarme, esos son sus valores de uso. El valor de cambio es la capacidad con la cual un bien compra a otros. O sea, es el precio relativo. Sí, creo yo que es entendible, pero si alguien tiene alguna pregunta, dígame. Y a partir de eso, él lo que nota es la famosa paradoja del agua y los diamantes. Él dice, miren esto, en realidad no la nota él, es algo muy viejo, viejísimo. Locke lo había notado, y seguramente mucha gente antes. Él dice, hay bienes que tienen mucho valor en cambio, o sea que con los que yo puedo adquirir muchos bienes que valen mucho, son muy caros, pero tienen poco o ningún valor en uso. Es el caso de los diamantes. Los diamantes yo los puedo cambiar por muchos bienes, pero no sirven de nada, básicamente. En cambio el agua, que es lo más útil del mundo, porque sin agua te morís, no tiene ni por asomo el valor que tienen los diamantes. Entonces, esto que se llama paradoja del agua y los diamantes era bastante importante en la época, en el siglo XIX, porque tenía mucho que ver con las teorías del valor. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero esencialmente para Smith significaba algo bastante concreto, que es que yo no puedo reducir el valor de un bien, el precio relativo a la utilidad, por la paradoja del agua y los diamantes. Si fuera cierto que la utilidad explica el valor, entonces el agua debería ser muy valiosa, porque es lo más útil del mundo, pero no la explica. Bueno, a ese problema Smith le intenta dar una solución, pero es interesante porque esencialmente el marginalismo en 1870 va a tratar de resolver la paradoja del agua y los diamantes, pero de una manera totalmente distinta. Va a decir, sí, pero no es la utilidad absoluta lo que determina el valor, sino que es la utilidad en el margen.
vamos a hablar de eso. En realidad es un tema del segundo parcial, si no me equivoco. Pero por ahora los introduzco a eso. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con algo? Oh, claro. Perfecto. Bueno, entonces avanzo. Bueno, hablamos de valor. Hablamos de valor. Y es momento de tocar algo que ya no tiene mucha... no es un tema muy candente, muy discutido, pero en su momento era la cuestión central de la economía, quizás, que es la teoría del valor. Entonces, ¿qué es una teoría del valor? Una teoría del valor es toda teoría económica que intenta explicar las causas de las diferencias en los precios relativos. O sea, lo que queremos explicar es por qué algunos bienes son más caros que otros. Por ejemplo, supónganse que un automóvil vale 1000 y que un celular vale 100. Bueno, ¿cuál es el precio relativo del automóvil al celular? El automóvil vale 10 veces más que el celular. 1000 sobre 100, 10. El automóvil vale 10 veces más. Ese es el precio relativo. Fíjense que no es una magnitud monetaria, un precio relativo. Es eso, es un ratio, es un cociente. Porque lo que me está diciendo es la careza relativa de un bien a otro, que yo puedo calcular si conozco los precios monetarios. Entonces, la pregunta de toda teoría del valor es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay bienes que valen en un ratio de 10:1 con otros, ¿no? Entonces, queremos explicar para cualquier I y J este ratio. Fíjense, no queremos explicar los precios absolutos. Yo no quiero explicar por qué esto vale 1000 y no 100.000. Eso es un tema de una teoría del nivel de precios, que tiene que ser forzosamente monetaria. Yo lo que quiero explicar es el ratio, el precio relativo. Y a grandes rasgos, hay dos teorías del valor que son importantes históricamente. Una de ellas es la teoría del valor trabajo y otra es la teoría del valor subjetivo. La cuestión acá es que la teoría del valor trabajo es, digamos así, como la primera teoría del valor que hubo. Que se suele asociar a Hume, a Smith, a Ricardo, a Mill y a Marx, por supuesto. Para mí está mal asociarla a Smith, y está mal asociarla a Hume, y probablemente también a Ricardo. Pero bueno, esa es la asociación que se hace corrientemente. Y lo que se dice es, ¿qué es la teoría del valor trabajo? Es una teoría que te dice, los precios relativos son determinados por el tiempo de trabajo. O sea, en el ejemplo anterior, el auto valía 1000 y el auto valía 10 veces más que el celular. ¿Por qué? Bueno, en la teoría del valor trabajo, la razón por la que eso pasa es porque el auto toma 10 horas en ser producido y el celular toma 1 hora de trabajo humano. Estoy inventando. Y ese ratio de 10:1 explica el precio relativo que nosotros observamos. O sea, lo que dice la teoría del valor trabajo es, cuanto más tiempo toma producir un bien, más valioso es. Reduce el valor a tiempo de trabajo humano. Bueno, esa teoría más o menos tenía vigencia hasta 1870, pongámosle. En 1870 aparecen Ball-Rah, Gibbons y Menger, y cada uno, independientemente, desarrolla otra teoría, que se llama teoría del valor subjetivo, que el valor es subjetivo, tiene que ver con la apreciación que hacen los individuos en el margen. Y lo que significa eso, ya lo vamos a ver, ya lo van a ver en el segundo parcial, pero esencialmente es otra cosa distinta de la teoría del valor trabajo, es opuesta inclusive. Y bueno, este debate entre teoría del valor trabajo y subjetiva era muy importante en el siglo XIX, muy importante. El consenso general es que la teoría del valor subjetiva ganó, por decirlo de manera vulgar, y hoy en día es la teoría que nosotros estudiamos en micro 1 y 2, realmente es eso, es que nosotros hacemos una apreciación subjetiva en el margen, bla, bla, bla. Creo que nada más al respecto de esto. Bueno, había una diapositiva acá que explicaba un poco de teoría del valor subjetivo, pero no la hice. Así que será para la próxima. Bueno, lo que nos importa a nosotros ahora en esta clase es, ¿adhería Adam Smith a la teoría del valor trabajo? Usualmente se lo pone ahí. Usualmente se lo pone dentro de la teoría del valor trabajo,
Y yo creo que eso es erróneo. Vamos a ver por qué, pero bueno. Es muy común que los autores marxistas, sobre todo, hagan esta interpretación, que bien, Adam Smith es el padre de la teoría del valor trabajo, quiso formular una teoría del valor trabajo y se confundió con el problema de medir el valor, pero estaba ahí, nació ahí. Bueno, hay otra interpretación, que es la que yo adhiero, y creo que es la correcta, que dice que Adam Smith no adhería a la teoría del valor trabajo. Entonces, si ustedes leen los capítulos 5 y 6, tienen que leerlos con esta pregunta en mente. ¿Sostiene Smith una teoría del valor trabajo? ¿Adhiere a esa teoría? Bueno, veamos qué dice. En el capítulo 5, por ejemplo, se llama precio real y precio nominal. Y este es el capítulo que genera las confusiones, porque hay muchas frases medio ambiguas que parecen aludir a una teoría del valor trabajo. Pero Smith no está en el capítulo 5 intentando explicar los precios relativos. Lo que está tratando de hacer es medir el precio real de un valor en cambio. Bueno, ¿qué carajo significa esto? Nosotros sabemos, los que vivimos en Argentina, que la inflación deprecia el valor de la moneda. Entonces sabemos que si yo ganaba 1.000 pesos hace 10 años, esa cifra no me sirve de nada. Porque 1.000 pesos hoy en día compran muchos otros bienes distintos. O sea, evidentemente los precios monetarios tienen un problema cuando yo quiero hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Porque pasan muchas cosas. Básicamente la moneda pierde valor. Con lo cual yo tengo que encontrar una manera de traer al presente esa cifra. Bueno, nosotros en cuentas nacionales la estudiamos y la sabemos. Básicamente lo que hacemos es deflactar por un índice de precios, que es un agregado de los precios de la economía. Pero Adam Smith no estaba pensando eso. Adam Smith, no sé por qué, pero no se le ocurrió eso, a nadie aparentemente se le ocurrió eso en ese momento. Entonces Adam Smith lo que piensa es, bueno, ¿cuál es el precio real, en este sentido que digo, de un bien? El precio real es el trabajo del que me libera, las horas de trabajo que puedo comprar con ese bien. Y acá el problema, porque básicamente la gente interpretó eso como teoría del valor del trabajo. Pero no es así. O sea, porque si uno lee detalladamente el capítulo, él te dice, no quiero determinar el valor, lo que quiero hacer es saber una manera real de medir los precios, ¿sí? No quiero detenerme mucho con esto porque realmente este capítulo no es muy lindo de leer, es el más feo de todos los que hay acá, y es muy largo, y es una problemática muy aburrida sobre cómo medir el precio real. Primero dice que el trabajo, después dice que como el trabajo no se puede usar, hay que usar el grano que se puede comprar, medio pesado. Pero lo que quiero que retengan es que del capítulo 5 no hay teoría del valor del trabajo. Lo que está tratando de hacer es encontrar una medida invariable del valor. ¿Sí? Eso es el capítulo 5. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, veo que alguien abrió el mic, pero no sé si es para decir algo. Sí, no, soy yo, pero, o sea, él rompe con la teoría del valor trabajo en el capítulo 5 y se queda El con la capítulo teoría 6. subjetiva, ¿Perdón? y se queda con la teoría del valor subjetiva. No. Está bueno que lo hayas comentado. Smith no adhiere a la teoría del valor subjetiva. La teoría del valor subjetiva aparece recién, tiene Claro, antecedentes, pero aparece en después. 1870. Sí. Entonces, la teoría del valor subjetiva en realidad tiene antecedentes en Bastiat, en Senior, no importa. Pero aparece, digamos, nosotros en 1870. Lo que pasa es que Smith no adhiere a la teoría del valor trabajo ni a la teoría del valor subjetiva. Tiene otra teoría del valor que es bastante insatisfactoria y mala. Vamos a ver ahora cuál es. Pero no adhiere a la teoría del valor trabajo. Eso es lo importante. Smith, bueno, en esta interpretación hay gente que dice que sí, pero a mi parecer es bastante claro con esto que no adhiere a la teoría del valor trabajo. Entonces, vamos a ver entonces
¿qué teoría del valor adhiere Smith? Bueno, la confusión viene también de que al principio del capítulo 6, Smith postula una teoría del valor trabajo, sí, pero dice que solo es válida en una sociedad donde no hay bienes de capital, que él llama sociedad de estado primitivo y rudo. No sé, una tribu, algo de ese estilo. Bueno, en esa sociedad, como no hay bienes de capital, los bienes se intercambian directamente por los ratios de trabajo. O sea, él dice, si a mí me toma 4 horas de trabajo cazar a un castor y 2 horas cazar a un ciervo, el castor vale el doble que el ciervo. Por un castor yo me llevo 2 ciervos. ¿Ok? Ese precio relativo de 2 a 1 se mantiene y la razón de ese precio relativo es el tiempo de trabajo que me costó cazar cada uno. Entonces, esto que en este párrafo es una teoría del valor trabajo pura, purísima. Sí, es verdad. Pero, solo es válida, dice Smith, en el estado primitivo y rudo de la sociedad, que precede a la acumulación de capital. Claramente, ese no es el estado de nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay bienes de capital, hay máquinas, hay, no sé, una lanza que yo usé para cazar al ciervo. Con lo cual, si hay bienes de capital, Smith dice, no aplica la teoría del valor trabajo. Lo dice en este párrafo, creo yo bastante claramente. Entonces, Smith rechaza la teoría del valor trabajo para una sociedad en la que existen bienes de capital y propiedad sobre la tierra. ¿Por qué? Y acá viene la teoría de los componentes del precio. Las partes componentes del precio, que seguro habrán visto en algún lado, porque es una idea bastante de sentido común. Supónganse que yo tengo este bien X. Y este bien X vale 10. Bueno, cuando yo pago por el bien X, unitariamente, estoy pagando 5 en términos de salario unitario, ponele, estoy inventando, 2,5 en términos, 2,50 en términos de beneficio, y 2,50 en términos de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, produje pan. Estoy produciendo pan. Bueno, el tipo que me vende el pan tuvo que pagarle salarios en valor de 5 por unidad de pan a sus trabajadores. También tuvo que pagarle al terrateniente, en realidad le tuvo que pagar el tipo del cual compró el trigo, que le tuvo que pagar a un terrateniente. O sea que hay un valor de renta ahí metido. Porque piensen que los clásicos siempre piensan en términos de 3 factores productivos: tierra, trabajo y capital. Nosotros hoy en día nos olvidamos un poco de la tierra, pero ellos están siempre pensando en términos de tierra, trabajo y capital. Entonces, lo que dice Smith es, sí, correcto, Nahuel, sí, ahora lo vamos a ver. Básicamente lo que tiene Smith no es ni una teoría del valor trabajo, ni una teoría del valor subjetivo. Lo que tiene Smith es una teoría del valor como costo de producción, que a mi parecer ni siquiera llega a ser una teoría del valor. Básicamente no cumple los requisitos, es ilógica y es inconsistente en términos analíticos. Pero bueno, es lo que sostiene. Esta es la parte más flaca del libro, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone el precio unitario de un bien? Bueno, de 3 partes. Yo estoy pagando una retribución a la renta, estoy pagando una retribución al capital, y estoy pagando una retribución al trabajo. ¿Sí? Entonces, tierra, trabajo y capital. Y lo que dice Smith es usar esto para refutar la teoría del valor trabajo. Refutar. ¿Por qué? Porque si el precio se compone de 3 partes, entonces, cuando yo estoy comprando un bien, no estoy pagando solo salarios, estoy pagando tierra y capital. O sea que no puede ser que el tiempo de trabajo determine el valor de un bien. No puede pasar, porque en una sociedad donde hay capital y hay apropiación de la tierra, también hay que pagarle al capital y a la tierra. Con lo cual, la teoría del valor trabajo, dice Smith, queda invalidada para una sociedad donde hay apropiación de la tierra y acumulación de capital. ¿Por qué? Por este motivo de las partes componentes del precio. ¿Alguna pregunta con esto? Yo tengo una duda. Sí. ¿No habría que diferenciar precio de valor? Esa es la duda que tengo. Pero está bien tener razón, pero, por ejemplo,
y está muy bien tu pregunta, porque va al núcleo del asunto. Esto es un precio, ¿no? Estos son 5, ponele. Pero eso no me dice nada. O sea, obviamente el salario, no estoy pagando, cuando yo le pago un salario a alguien, no le estoy dando dinero, le estoy dando dinero sí, pero que compra bienes. O sea, implícitamente le estoy dando una promesa sobre bienes, ¿ok? Entonces, en realidad, lo que yo le estoy dando es producto, ¿no? O al menos una promesa sobre producto. O sea, el salario no se compone de plata, se compone más bien de una canasta de consumo del asalariado, ¿no? Bueno, si eso es así, esto es tema de clase, ¿no? Ya, o sea, estoy respondiendo a tu pregunta, pero también estoy dando la diapositiva siguiente, así que es lo mismo. Aviso nomás. Bueno, esta es la crítica que yo había dicho recién, que hace Smith, bla, bla, bla. Bueno, entonces la teoría de valor de Smith es la que ya vimos recién. ¿Y cuál es la consecuencia de la teoría del valor de Smith? Que cuanto más de trabajo, o de capital, o de tierra, o de una combinación de ambas tengo un bien, más caro es. Bueno, esto es una mala teoría del valor. Es muy mala. ¿Por qué? Porque estamos explicando los precios por los precios. Y tiene que ver con esto que decía el compañero recién. Porque yo estoy apelando a un valor monetario. Pero ¿qué hay detrás de estos 5 de salario? Bueno, hay una canasta de consumo. Entonces yo estoy explicando, y del beneficio del capitalista también, hay alguna canasta representativa de consumo, qué sé yo. Entonces yo estoy explicando en realidad el precio de un bien por otros precios. Estoy remitiéndome a precio del trigo, no sé. Digo, sí, pago salarios, pero el salario en realidad se mide en trigo, como lo medían en esa época. Por lo tanto, yo estoy siendo muy circular. Estoy haciendo una lógica circular, donde estoy diciendo, el precio de un bien queda determinado por el precio de otros bienes. Eso es ilógico. Está mal. Muy claramente está mal. Entonces, el problema es que ninguna teoría de valor entendido como costo de producción, que es lo que tiene Smith, es una teoría del valor de verdad. No es una teoría del valor. Porque yo no puedo explicar los precios remitiéndome los precios. Eso es pensar en círculos. Entonces, la conclusión es que Smith no adhiere a la teoría del valor del trabajo. Adhiere a una teoría del valor, de costo de producción, pero esa teoría es muy mala. Y hoy en día nadie la sostendría, y de hecho en su época nadie la sostenía, después de Smith, como una teoría del valor, porque claramente tiene un problema de circularidad muy claro. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entendió? Por ahí medio abstruso. Bueno, tomo el silencio como que sí. Bueno, entonces, es probable que en realidad a a Smith no le importara mucho la teoría del valor. O sea, realmente le dedica 6 páginas de un libro de 1000. Probablemente no le interesaba demasiado ese tema. El hecho que tiene esta teoría del valor como costo de producción, a mi parecer mala, pero bueno. Bueno, acá están las citas que lo sustentan. Dicen, tan pronto como el capital se acumula, hay que pagarle una retribución al factor capital. Y entonces el valor deja de ser explicado por el trabajo. Solo es válido para una sociedad sin capital. Bla, 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 más de lo mismo. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, para futuras clases, cuando vean teoría del valor trabajo. Evidentemente, se puede hacer algo muy simple, si uno quisiera defender la teoría del valor trabajo, que no es lo que hace Smith, pero si uno quisiera hacerlo, y esto es lo que hace Ricardo y Marx, diría, obviamente el capital es un bien que se produjo con trabajo humano. Entonces, sería tan simple para salvar la teoría del valor trabajo como medir la cantidad de horas de trabajo que me tomó producir el bien de capital. Y la cantidad de horas que me tomó producir los insumos con los que se produjo el bien de capital, y así sucesivamente ad infinitum. O sea, haciendo una integración vertical hacia abajo, yo puedo reducir todo a tiempo de trabajo humano. Y puedo explicar la teoría del valor trabajo, y puedo fundamentar coherentemente la teoría del valor trabajo. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer Ricardo y Marx. Al margen, porque no tiene que ver con Smith. Pero bueno. Bueno, movámonos a este tema. 2 cositas más y terminamos. ¿Sí? ¿Cómo les va hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Habían tenido la oportunidad de leer algo de Smith? ¿Alguien había leído algo? ¿Había empezado?
Bueno, Sí, sí, yo había leído Sí, algo. algo así. bueno, genial, buenísimo. Bueno, este capítulo es muy interesante. Yo lo recomiendo que lo lean porque es corto y es de los más lindos del libro. Lo que hace Smith es básicamente un ejercicio de equilibrio parcial, como los que hacen en micro, pero lo hace acá. Entonces, él dice lo siguiente, para empezar. Hace una distinción que tienen que saber, que es importante, entre precio natural y precio de mercado, ¿sí? Reitero, es importante saber esta distinción, es importante razonar en estos términos porque es importante en Smith. Entonces, ¿qué es el precio natural? Es el precio al que se vende una mercancía cuando se la retribuye exactamente a su tasa natural al salario, beneficio y renta. ¿Se acuerdan de las partes componentes del precio? Salario, renta y capital. Bueno, cada uno tiene una retribución natural, y ya vamos a ver de qué se trata eso. Cada uno tiene una retribución natural. Cuando yo pago el precio en la medida en la que estoy pagando exactamente la retribución natural a cada factor, eso es el precio natural. Y después tenemos el precio de mercado, que es el precio que observamos ahora mismo, que tengo yo enfrente, y que no tiene por qué coincidir con el precio natural, pero va a tender a hacerlo. Esa es la idea de este capítulo. Vamos ahora a desgranarlo un poco. Y lo que está de fondo, es interesante, es el concepto de equilibrio. Smith está razonando en términos de equilibrio económico, lo cual es muy alucinante, al menos a mí me parece muy interesante. Bueno, ¿de qué se trata esto de las tasas naturales? Lo que dice Smith es, hay una tasa natural que yo puedo obtener por el empleo de un factor, capital, trabajo, tierra, en cualquiera de los usos que haga con ese factor. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una actividad A y una actividad B. No sé, B es hacer sillas, B es hacer trajes, lo que fuera. Y B tiene 2% de retorno sobre el capital. Perdón, A tiene 2% de retorno sobre el capital y B tiene 3%. ¿Qué va a ocurrir en una sociedad descentralizada, donde hay individuos que actúan guiados por su propio interés, pero que nadie ordena ni planifica? ¿Qué va a ocurrir con estas actividades? ¿Alguien aventura alguna respuesta? ¿Es sostenible esta situación en el tiempo? ¿Es una situación de equilibrio? ¿Que haya dos retornos diferentes en dos actividades? No. Bien. ¿Alguien quiere saber, puedo fundamentar por qué? ¿Qué va a pasar? Y habrá un incentivo a entrar en la que más retorno te da. Sí, pero no tiende a cero, Nahuel. Eso es interesante, o sea, está bueno. Claro, perfecto, sí, bien. Sí, la diferencia tiende a cero, perfecto. Bueno, como dice Nahuel en el chat y como dijo el compañero Emilio recién, muy bien los dos, excepto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? El retorno en A es de 2%, es menos que en B. Entonces, naturalmente, los individuos, en la medida en la que con el tiempo, gradualmente, se enteren, y esto también lo dice Smith, porque este proceso puede ser más lento, puede ser más rápido, depende de las asimetrías en la información, eso lo dice, pero con el tiempo, gradualmente, tienden a enterarse. Y cuando se enteran, cuando captan la señal, cuando extraen la señal, eso lo van a ver con Hayek, los capitales dejan de producir en A, y hay gente que se va de A y se va a B. Y en la medida en la que se van a B, ¿qué pasa con B en el sector B? Bueno, el precio de la mercancía B, como hay más gente, más capitales produciendo en el sector B, empieza a bajar. Y el precio de la mercancía B hace que la tasa de retorno en B baje. Y la tasa de retorno, mientras que en paralelo pasa lo inverso en A. El precio en A sube porque la oferta cae y la tasa de retorno de A sube. ¿Y hasta cuándo va a pasar esto? ¿Va a pasar ad infinitum? No. Va a pasar exactamente hasta que las tasas de retorno se igualen. Hasta que en A yo tenga un 3%. Bueno, esto lo dice Smith. Y esto es el concepto de tasa natural. Yo tengo que poder obtener la misma tasa en cualquier uso que haga, en A o en B.
Y eso es una tasa de retorno uniforme del capital, ¿sí? Entonces, la tasa de retorno uniforme del capital, bueno, nada de eso. Y bueno, ¿qué va a pasar? Dicho, aclarado esto, lo que va a hacer Smith es hacer un ejercicio de equilibrio parcial. Va a agarrar y meter un shock exógeno y va a fijarse qué pasa con el mercado. Entonces, ¿qué pasa si hay un shock exógeno de demanda que empuja el precio de mercado de una mercancía por encima de su precio natural? Recuerden que esta terminología de precio natural, en realidad a Smith le sirve para pensar en términos de equilibrio. O sea, cuando él mete toda esta idea de tasa natural, está pensando en eso, en el equilibrio económico. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio de mercado está por encima del precio natural? Bueno, lo que dijimos recién, los capitales afluyen a ese sector. En la medida en la que afluyen los capitales, hacen bajar los precios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio de mercado vuelve a coincidir con el precio natural, que es el precio que retribuye exactamente en las tasas naturales. Y acá está el ejemplo. Cuando la cantidad de mercancía es insuficiente, cuando hay un exceso de demanda, va a haber... Bueno, acá lo que dice es cuando hay un exceso, supónganse que hay un exceso de demanda, entonces va a haber gente dispuesta a pagar más por el bien, van a pujar, van a competir entre ellos para pagar más por el bien, para obtener el bien, digo, van a hacer subir su precio de mercado por encima del precio natural. Me salté un paso en la explicación de antes, pero acá está en este párrafo. Y van a hacer que pase todo el ajuste que dijimos recién. Entonces, Smith lo que hace en este capítulo es describir ese proceso de ajuste y de equilibrio. Entonces, lo que dice es que el precio de mercado gravita en torno al precio natural. Tiende a él, sin por eso tener que coincidir. Que viene a ser un precio alrededor del cual gravitan los de las mercancías. Bueno, esto es muy interesante. Para mí es central, y es central cuando vean Hayek. ¿Por qué? Porque básicamente con Hayek ustedes van a ver que el concepto de equilibrio, ustedes no lo tienen que entender como, la economía está en equilibrio. Siempre hay shocks exógenos, todo el tiempo. Todo el tiempo hay cambios en las preferencias, todo el tiempo hay cambios en las dotaciones, en la tecnología, shocks de todo tipo, en la oferta y en la demanda. Entonces, lo que yo creo es que no hay que entender que cuando nosotros hablamos de equilibrio, estamos diciendo literalmente hay un valor de equilibrio que existe y que yo puedo medir y que tiene que estar ahora mismo, yo puedo determinar, ¿está el mercado en equilibrio o no? No. Esto es un tema de pista igual, pero probablemente el mundo no es un continuo de equilibrios, sino que es un continuo de desequilibrios. Ahora, ¿eso significa que el concepto de equilibrio está mal? ¿Que es un mal concepto, que no nos sirve de nada? No, para nada. Smith, acá lo que muestra es la enorme utilidad que tiene para hacer predicciones. El concepto de equilibrio te permite hacer predicciones. Porque lo que te dice es, ok, supongamos que hay un shock, un desequilibrio. Bueno, ese desequilibrio tiende a corregirse. Quizás antes de que se corrija hay algún otro desequilibrio que bla, bla, bla. Pero gravita el precio de mercado en torno al precio natural. Por la dinámica de la competencia, por la dinámica de una sociedad descentralizada de propiedad privada. Bueno, esto es muy interesante y Hayek le va a dar toda una connotación de que eso en realidad lo que significa es que se difunde información, pero nosotros lo podemos poner en los siguientes términos. En una sociedad capitalista, todo el tiempo hay chances de arbitraje. Todo el tiempo hay chances de irme de este sector A al sector más rentable B, pero la competencia tiende a eliminar las oportunidades de arbitraje. No sé si los confundo con esto, porque no sé si todos saben lo que significa arbitraje. ¿Le tiene algún problema con esa terminología? ¿Sí? La competencia tiende a eliminar las chances de arbitraje. Yo no puedo comprar barato y vender caro en el largo plazo. No puedo al menos hacerlo ad infinitum. Porque en la medida en la que lo haga, va a pasar esto. Y en la medida en la que pase eso, bueno, eso. Gravitan los precios. Y hay un equilibrio. Bueno, no hay un equilibrio, pero
tiende a verlo. Y es muy interesante, es un concepto muy interesante. Y es la esencia de este capítulo 7. Yo lo recomiendo que lo lean. No es estrictamente obligatorio, pero lo recomiendo muy fuertemente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo? Bueno, buenísimo. Esto, último capítulo, y ya está. Son libres. Bueno, el capítulo 9, de los beneficios. En teoría, lo que Adam Smith intenta hacer en este capítulo es determinar el valor de esa tasa natural de beneficios. Dijimos, no sé, que tiene, ponerle un valor de 3%. ¿Por qué? ¿Por qué 3% y no 15%? Bueno, en este capítulo va a parcialmente contestar a eso. El resto de la respuesta está en el libro 2, que no vamos a leer y no entra, pero parcialmente lo va a intentar contestar. ¿Y de qué se trata? Bueno, el capítulo tiene una observación muy interesante. Básicamente lo que nos presenta es una suerte, como lo llamaríamos hoy en día, un hecho estilizado. ¿Vieron eso? ¿Conocen esa palabra? Un hecho estilizado del crecimiento. Lo que dice él es, en los países más ricos, la tasa de beneficios tiende a ser menor y los salarios mayores, y en los países más pobres pasa lo opuesto. Piensen, por ejemplo, lo que él está diciendo es algo como en Alemania, no sé, un país muy rico. Bueno, lo vamos a ver con ejemplos de su época. En su época, él dice en Holanda, que era creo que el país con PIB per cápita más alto, probablemente del mundo en ese entonces, en Holanda la tasa de beneficios es muy baja. La tasa de beneficios es chica y los salarios son altos. Y en los países pobres pasa exactamente lo inverso. En Escocia, que era pobre en ese entonces, él dice, la tasa de beneficios es muy alta y la tasa de salarios es muy baja. Bueno, mucha gente dice que eso se debe, supongo yo, a que en los países pobres hay menos justicia distributiva y, no sé, sindicatos menos fuertes que hacen que las personas tengan, que los trabajadores tengan menos poder de negociación salarial, lo que significa que tienden a haber salarios más bajos y, no sé. Smith, puede ser que eso tenga alguna validez, puede ser que tenga algún grado de verdad, no lo sé. Pero acá Smith va a proponer otra cosa totalmente distinta. Va a decir, los países ricos tienden a tener, de hecho, una tasa de beneficio más chica y salarios más altos. ¿Y a qué se debe eso? ¿A que tienen mejores sindicatos o algo de ese estilo? Bueno, no. A lo que se debe, y vamos a ver, es a la competencia. Pero hay otra cosa que me interesa resaltar, que es, metodológicamente, ¿cómo llega a esta conclusión Smith? Es interesante. Porque él dice, no podemos observar la tasa de beneficios. En esa época, no sé, no la puede calcular con contabilidad nacional, como sí puede conocer la tasa de salarios. No la puedo ver. Entonces, ¿qué hago? Es muy interesante. Smith lo que hace es decir, bueno, pero puedo conocer la tasa de interés. Esa sí la conozco. Y la tasa de interés tiene que tener alguna relación con la tasa de beneficios, porque es el costo de oportunidad, ¿no? O sea, si yo tengo un capital, o lo presto, o lo pongo y recibo un interés, o lo invierto, recibo un beneficio. Evidentemente, esas tasas tienen que tender a coincidir, porque si no lo hicieran, pasaría el proceso de equilibrio que vimos antes. Entonces, lo que hace Adam Smith es usar a la tasa de interés como un proxy de la tasa de beneficios. Bla, 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 en este párrafo lo justifica, pueden leerlo en sus casas después, y dice que donde la tasa de interés es alta, los beneficios también tienen que serlo. O sea, la tasa de interés es el proxy de los beneficios, así que donde yo la veo alta, quiere decir que hay beneficios altos. Y a partir de ese... Sí. Perdón, ¿no? Pero ahí hay metido una cuestión de riesgo también, ¿no? O sea, en los países más pobres, el riesgo de impago es mucho más alto que en los países desarrollados y eso influye de forma directa en la tasa de interés. Perfecto. Sí, de hecho, te insto a que leas el capítulo 9, porque esa es una de las respuestas que dice Smith. Dice exactamente eso. Dice, tiene que ver con el riesgo de expropiación, con la debilidad de la propiedad privada. De hecho, cuando la propiedad privada es débil, la tasa de beneficios es más alta, por lo que dijiste vos, porque es más riesgoso. Y él cita de caso a China. Dice, China es un país
que tiene un montón de población, tiene un montón de recursos, etc. Y está como en un estado estacionario, no crece. Pero ¿podría crecer más? Sí, si tuviera otras instituciones. Porque si tuviera otras instituciones, pasaría exactamente eso que vos decís. Bueno, Perfecto, gracias. no, de nada. Léanlo porque está muy bueno el capítulo 9. Está muy bueno también. El 5 es el más denso, pero el 9 está muy bueno. Bueno, entonces, usando esa tasa de interés como proxy de la de beneficios, hace esa observación que les comentaba antes, de que en los países ricos la tasa de beneficios es baja, la tasa de salarios es alta, y lo inverso pasa en los países pobres. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es porque hay sindicatos fuertes? ¿Es por alguno de esos motivos? Bueno, no, dice Smith. La razón por la que pasa es por la abundancia relativa de cada factor. Y es muy simple de entender, es oferta y demanda otra vez. Smith razona con conceptos relativamente sencillos, pero los usa de una manera muy creativa siempre. Él lo que dice es, cuando vos tenés un país muy rico como Holanda, entonces ese país tiene un gran stock de capital, tiene mucho stock de capital. Bueno, relativo a la población, el stock de capital, el ratio de stock de capital a población en activa, bla, 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 es muy alto. Hay mucho capital por unidad de trabajador. ¿Eso qué significa? Que cada empresario tiene que pujar por ofreciendo mayores salarios para conseguir trabajadores. Lo que significa, básicamente, que la competencia hace que los salarios sean mayores en países donde el stock de capital es más abundante, relativamente. Eso es lo que dice en este párrafo. Es eso. En regiones remotas del país, o sea, por ejemplo, en un lugar pobre, Escocia estaba pensando él seguramente, no hay capital. Es el caso inverso que dijimos recién, ¿no? Entonces, los obreros en demanda de una ocupación compiten entre ellos, y lo que hacen es que bajan los salarios, y los beneficios suben. Entonces, esta es una explicación que da Smith de esa relación inversa que hay, la abundancia relativa de factores. Y por último, no hice en la diapositiva porque no tuve tiempo, pero está lo que comentaba el compañero, del riesgo. Bueno, eso está en la penúltima página del capítulo 9. Yo los insto a que la lean y a que la estudien, por favor, porque no está en la diapositiva, pero va a entrar, así que estúdienlo. Y lo que dice es eso, que hay países donde por sus instituciones la tasa de retorno tiende a ser más alta, lo cual tiene que ver con esto de la pobreza también, ¿no? Porque uno intuitivamente piensa, bueno, es cierto que, o al menos como correlación empírica, que ciertos países que tienen, esto está estudiado por Acemoglu y esos tipos, que tienen ciertas instituciones extractivas, tienden a tener mayores tasas de retorno. Bueno, tenemos un caso acá local. Uno podría pensar, Argentina tiene instituciones extractivas, porque te extraen la propiedad de muchas maneras. El impuesto inflacionario es una forma de confiscación, ¿no? De cierto modo, porque el Estado, el Tesoro gana poder adquisitivo a costa de que vos pierdas el tuyo, por eso le llamamos impuesto inflacionario. Entonces es una forma, de cierto modo, de confiscación de la propiedad. Lo mismo podría decirse de foltear la deuda. Bueno, si vos tenés esas instituciones, es natural que las inversiones solo pueden ocurrir a niveles altos, que compensen por el riesgo de confiscación, de expropiación. Eso ya lo habrán visto con el paper de North, y es como un hilo que recorre toda la escuela institucionalista. Bueno, Smith hace esa observación, la hace sobre China. Bueno, dicho eso, eso es todo. Estos son los capítulos que tienen que leer para el parcial. Tienen que estudiar esencialmente lo que está en la diapositiva, y esto último de China que comentaba. Si quieren, pueden leer la teoría de los sentimientos morales, o sea, lo recomiendo personalmente. Claramente no hay ningún incentivo en la cátedra para que lo hagan, o sea, no entra nada el parcial de eso, pero está muy bueno. Y es el otro lado de Smith. Y nada, otras referencias, si les interesa, el paper de Vernon Smith, que habla de esto de la reciprocidad, está muy bueno. Todos estos papers que hablan de la ilustración escocesa, bla, bla, bla.
el libro de Blau es la mayor referencia que usé en el libro, y si alguno tiene tendencias marxistas, acá hay estos libros, que yo los leí, están bien. O sea, es la interpretación de Smith como pariendo en cierto modo de la teoría del valor trabajo, bueno, la pueden encontrar acá. Para mí es incorrecta, pero está acá, si les interesa. Tengo una pregunta. Sí, ¿Podés subir esta presentación? sí. Ahora la Dale. vamos a subir, se la paso a Diego cuando termine la clase y la sube al sitio cuanto antes, supongo. Y el Dale, video también, gracias. la clase también. Yo tengo otra consulta, Sí. pero para la clase que viene hay que leer Ricardo y no está puesto el texto. No sé si sabes cuál es. Sí, o sea, sí, lo vamos a subir hoy. Lo vamos a subir hoy, a la noche, te lo... No Ok, sé, Diego, ¿quieres hacer alguna gracias. intervención? No, sí, eso hoy lo estuvimos discutiendo justo porque Ricardo es horrible, es muy feo de leer, Sí. pero bueno, ya no sé, encontraremos algo que sea lo menos doloroso posible. Sí. Y además tenemos la idea de hacer, igual eso va a estar aclarado en la página, una suerte como de experimento para ver la mano invisible, que eso yo creo que es súper útil porque va a ser un hilo conductor después para los temas que siguen. Obviamente va a ser optativo porque por ahí hay gente tímida o lo que sea, pero si no tienen problemas así muy serios, yo súper sugiero que vayan. Igual lo vamos a poner ahí en la página. La idea es ocupar la primera media hora de clase para hacer un pequeño, una pequeña muestra de qué diablo significa esto de la mano invisible. Así que nada, estén atentos por favor que va a haber novedades ahí en la página. Sí. Buenísimo, gracias. Bueno, nadie tiene ninguna consulta, si nadie tiene ninguna pregunta más. Bueno, entonces damos por concluida la clase. Cualquier pregunta, si quieren mandarme algo al mail, alguna duda que tengan sobre esto de Adam Smith, sobre lo que sea, pueden hacerlo. Bueno, buen fin de semana, chicos. Suerte. Santi, perdón, cuando puedas, fíjate algo de Subirlo. Ricardo. Ah, bueno, está bien. Dale. Está bien, está bien. Ok. Che, muchas gracias, No, de Muchas nada. gracias. Muy buena Bueno, clase. Chao, muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Suerte. Chao, Buen fin de chao. semana. Buen fin de semana.